El ejercicio 1 de la tarea número 3 me dice que en un triángulo rectángulo en A, si yo grafico mi triángulo rectángulo en A, de esta manera, entonces esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Me dice que el cateto B vale 12 centímetros y el ángulo B vale 23,12. Y me pide hallar el perímetro. El perímetro, recordemos que va a ser la suma de todos sus lados. Entonces, si yo utilizo seno de B, voy a tener que seno de B es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, donde puedo despejar hipotenusa porque yo ya tengo lado B y tengo ángulo B también. Entonces la hipotenusa va a ser igual a B dividido seno. Eso me da 30 centímetros. Aún me falta el lado C. El lado C lo puedo hallar por Pitágoras. C al cuadrado va a ser igual a cuadrado menos B cuadrado. C va a ser igual a, haciendo estos cálculos, me sale que C vale 27 centímetros. Por lo tanto, el perímetro pedido es 30 más B más C y eso me da 69 centímetros. El ejercicio número 2 me dice hallar el área de un terreno que tiene forma de triángulo rectángulo. De nuevo grafico mi triángulo rectángulo. Y me dice que uno de los ángulos mide 40. Entonces elijo que 40 le corresponda al vértice A. Y que un cateto menor vale 35. Entonces dispongo de esa manera. B va a ser esto, B chiquito, que va a ser la hipotenusa, cateto C, cateto A. Entonces, si yo tomo tangente de A, va a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente. De aquí puedo sacar C. C va a ser igual a 35 dividido tangente, eso me da 41,7 metros, cateto C. Me pedí hallar el área entonces va a ser base por altura. Entonces va a ser base por altura sobre 2. ¿Quién es mi base? Mi base es C, 41,7 por la altura que es 35 sobre 2. Y eso me da un área de 729,75 metros al cuadrado. Ejercicio número 3 me dice calcular el área de un rectángulo sabiendo que A más B es 25 y un ángulo C. Entonces, si dibujo mi triángulo rectángulo de esta manera, esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Entonces, tengo como dato que A más B es 25 centímetros y me dice que el ángulo C vale 22,37, 12. Entonces, si yo tomo como referencia coseno de C, aquí va a ser igual coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué hago con esto? Despejo B, va a ser igual a coseno de C por A. Muy bien, por un lado. ¿Qué más sé? De este dato puedo despejar A. Entonces, A va a ser igual a 25 menos B. Entonces, este valor voy a llevar aquí. Entonces voy a tener que B va a ser igual a coseno de C por, en vez de A, 25 menos B. Si opero algebraicamente va a ser coseno de C, me sale 0,92 por
Si hago distributiva, me va a salir por 25 menos 0.92 por B. Repito, coseno de C me sale 0.92. Al hacer distributiva va a ser coseno de C por 25. Coseno de B por B. El coseno de C por B. Entonces, resolviendo eso, me sale, esto me sale 23 menos 0.92b. Si uno ambas B's, B acá y B aquí, entonces tengo que 1.92b es igual a 27. Si despejo la B, me sale que B es 12 centímetros. Una vez que tengo B, puedo calcular A. Entonces, si yo resto 25 menos 12, me sale que B, 25 menos 12, me sale que mi A vale 13. A vale 13 centímetros. Muy bien. ¿Pero qué me pedía el problema? Me pedía el área. O sea que yo tengo que saber el valor de B, el valor de C, dividido 2. Aunque me falta el valor de C. Y C lo puedo hallar por Pitágoras. C cuadrado es igual a hipotenusa menos el otro cateto. Donde al reemplazar eso, me sale que tendría que hacer 3 al cuadrado menos B cuadrado. Y eso me sale 5. Entonces, el área es la base que me salió 5, la altura, recordemos que la altura era B, y B me salió 12 dividido 2. Entonces tengo 12 por 5 dividido 2 y me da 30 centímetros al cuadrado. Ejercicio 4. Me habla de un triángulo equilátero donde me da como dato la altura que mide 20 metros. Entonces, yo no conozco este lado, este y todo este, que como la altura le divide a este lado en dos partes iguales, puedo expresar de esta manera. Yo sé que en un triángulo equilátero los tres ángulos valen 60. Entonces, si me valgo, voy a tomar como referencia este triangulito rectángulo que se me forma acá. Si yo tomo tangente de B, que es tangente de 60, ¿a qué va a ser igual tangente? Cateto opuesto, que es H, sobre hipotenusa. Cateto opuesto, que es H, sobre adyacente, que es X sobre 2. Muy bien. De ahí reemplazo H, que me da el dato que es 20, X sobre 2. Muy bien. Ahí que tengo tangente de 60, si hago la compleja me queda 40 sobre X. Si yo despejo esa X, va a ser igual a 23 metros. Muy bien, entonces, como ya tengo el valor de X, que son los lados, entonces yo sé en un triángulo equilátero, conociendo la altura, que el área va a ser base por altura sobre 2. Entonces, al reemplazar va a ser la base, que va a ser 23, por la altura, que es lo que me dio como dato 20, sobre 2, donde el área va a ser 230 metros cuadrados. En el ejercicio número 5 me habla de un triángulo rectángulo cuya superficie es esta y me da el valor de un ángulo. Entonces, partiendo de la superficie del área, me dice que es 753,6. Entonces, si yo tomo 754, y aquí era igual el área de un triángulo, base por altura sobre 2, ¿sí? Base por altura sobre 2. Entonces, si de esto yo despejo la B, este 2 va a pasar multiplicado, entonces me queda 1508 dividido C va a ser igual a mi B. Muy bien, reservo esto.
¿Qué más puedo sacar? Me puedo valer del ángulo B y decir que tangente de B es igual a cateto opuesto, que es B, sobre adyacente, que es C. ¿Qué saco de acá? También voy a despejar B. Si yo despejo B, digo que tangente de B por C es igual a B. Reservo. ¿Qué hago ahora? Y llevo 1 en 2. Entonces, tangente de B por C va a ser igual a 1508 sobre C. Entonces tengo que tangente de B es igual a 1508 sobre C cuadrado. Entonces, ¿qué puedo sacar de ahí? Puedo sacar C porque yo tengo el valor de el ángulo B, que era 61 grados, 10 minutos y 49 segundos. Entonces, de aquí me sale que C vale, si hacemos, va a ser tangente de 61 con 10 minutos 49 segundos dividido 1508 dividido lo que hallé, y luego tengo que hallar raíz de eso. Entonces me sale que mi C vale 29. Una vez que tengo C, para hallar B reemplazo acá. Tangente de B por C era igual a B según la ecuación 2. Entonces, como C me salió 29, reemplazando aquí, me sale que mi B es 52 metros. Entonces, este problema me decía que resuelva el triángulo, o sea, saber la medida de hipotenusa y ambos catetos. Ya tengo ambos catetos y la hipotenusa hallo por Pitágoras, donde me sale que A vale 60 metros. En el ejercicio número 6 me habla de un triángulo rectángulo, ya he dibujado. Me dice que determine el área sabiendo que el perímetro es de 120 centímetros y que uno de los ángulos agudos es 36,15. Entonces, de esta manera, elegí los datos. 36,15. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo tomo seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué hago con esto? Y puedo despejar B. Entonces, seno de B por A es igual a B. ¿Cuánto sale seno de B? Si hago seno de 36,15, me sale que esto es 0.59 por A igual a B. Reservo esto. ¿Qué más puedo hacer? Y me conviene sacar el valor del ángulo C. ¿Cómo yo saco el valor del ángulo C? Por esta fórmula ya conocida por todos. La suma de los tres ángulos es 180 si yo conozco uno y también sé que este es recto siempre porque es un triángulo rectángulo. Haciendo este cálculo sé que el ángulo C vale 53,45. Entonces, también utilizo seno de C, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí despejo C, donde seno de C por A es igual a C. Le llamo ecuación 2. Entonces, ya tengo mis cálculos auxiliares. El problema también me hablaba del perímetro. El perímetro es A más B más C, la suma de sus lados. Y reemplazo. Perímetro era 120 igual a, en vez de B, pongo la ecuación número 1 en función a 0.59a. Y en vez de C, pongo la ecuación número 2 en función a. Seno de C
Si yo hallo, esto yo puedo hallar ya que tengo el valor de C, me sale que es 0.80 por A. Entonces, como tengo todo en función a A, tengo que 120 es igual a, si sumo todo eso me sale 2.39A. Si despejo A, me sale que A vale 50. Una vez que tengo A, puedo reemplazar en la ecuación 1 y ecuación 2 para saber los otros valores. B me sale que es 30 y C me sale que es 40. Pero ¿qué me pedía este problema? Me pedía el área. Entonces, el área es base por altura sobre 2. O sea que va a ser el valor del cateto B, cateto C dividido 2. Entonces, va a ser cateto B, cateto C dividido 2. Entonces, el área es igual a 30 por 40 dividido 2 y eso me sale que es 600 centímetros al cuadrado. El ejercicio número 7 me habla de un triángulo isósceles donde me da como dato su altura, el ángulo opuesto a la base y me pide hallar el perímetro. Recordemos que el perímetro en un isósceles es 2 veces su lado más la base. Entonces, si yo tomo como referencia el ángulo C, pero de ese ángulo C voy a usar la mitad de su valor por la altura, porque gracias a la altura se me forma acá un triángulo rectángulo. Esta altura le va a dividir a este ángulo en dos partes iguales, donde si yo vuelvo a copiar mi triangulito, que teóricamente es rectángulo, este ángulo de aquí va a valer la mitad de C, o sea que va a valer 21 grados con 18 minutos, este ángulo de aquí. Entonces, si le sigo llamando C, puedo, esta es la altura y la altura vale 15, entonces coseno de C, según este triangulito, va a ser cateto adyacente, que es H sobre la hipotenusa, que le voy a llamar A. Entonces, ¿qué puedo sacar de acá? Esta hipotenusa, que es uno de los lados del isósceles. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a H sobre coseno. Si resuelvo, me sale que vale 16 centímetros. Muy bien, ya tengo el lado del isósceles. Me falta el valor de la base. Entonces, valiéndome de este triangulito, tendría que saber este cateto, que le voy a llamar X. Si yo le llamo X, y como ya tengo estos dos valores, lo puedo hallar por Pitágoras. Entonces va a ser hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que es la altura al cuadrado. Esto, si yo reemplazo por 16 al cuadrado y por 15 al cuadrado, hallo la raíz, me sale raíz de 31 centímetros. Muy bien, entonces, esta X que hallé es la mitad de la base del isósceles. Entonces, para saber la base total, es 2 veces eso, ¿sí? 2 veces el valor de X. Entonces, el perímetro va a ser igual a 2 veces el lado que me había salido 16 más la base, que es esto. Esto representa la base. Por lo tanto, el perímetro pedido es 43 centímetros. En el ejercicio número 8 me habla de un rectángulo y me pide el valor de su diagonal. Entonces, me da como dato que el perímetro vale 320 centímetros y me dice que la diagonal forma con la base un ángulo de 27 grados con 15 minutos. Muy bien.
Si yo tomo como referencia este triangulito rectángulo que se me forma aquí, entonces puedo valerme de coseno de B. Coseno de B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué despejo de acá? La C. Coseno de B por A es igual a C. Reservo. ¿Qué más puedo decir? Que el coseno de D va a ser igual. Coseno de D, cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Estamos en este triángulo rectángulo. Entonces, coseno de D por A es igual a B. Reservo. ¿Qué también me decía el problema? Me hablaba de un perímetro. El perímetro en un rectángulo sabemos que es lado más ancho por 2. En primaria nos enseñaron esa fórmula. Si adaptamos a nuestro problema, vamos a decir que el perímetro es igual a el largo, que sería C, más el ancho, que sería B, por 2. ¿Qué hago ahora? Este 2 puede pasar dividiendo. Entonces voy a tener 160 va a ser igual a, en vez de C, voy a poner coseno de B por A. Y en vez de B, voy a poner coseno de D por A. Entonces yo puedo hallar esto y esto. Entonces voy a hacer un poquito más acá abajo. 160 va a ser igual. ¿Cuánto me salió el coseno de B? 0.89 por A. Más coseno de D me salió 0.46 por A. Si yo sumo esto, me sale 160 igual a 1.35A. Si yo despejo esta A, me sale que A vale 119 centímetros. ¿Pero qué me pedía el ejercicio? Me pedía el valor de la diagonal. Y la diagonal es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. O sea que la diagonal es igual a esa A que estuvimos hallando. O sea que es igual a 119 centímetros. En el ejercicio número 9 me habla de un paralelogramo y me da de dato este lado, este ángulo 67 y me pide la altura. Perdón, me pide el área. Recordemos que el área en un paralelogramo es la base por altura. Entonces, lo único que yo debería de sacar es la altura porque ya tengo la base. Si tomo como referencia este triangulito rectángulo que se me forma aquí, con la altura, entonces puedo tomar como referencia el ángulo A y decir que seno de A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 8. De ahí yo saco el valor de H y me sale que H es 7.4 centímetros. Muy bien, entonces el área de ese paralelogramo va a ser la base, que es 18, por la altura, que es 7.4, donde el área me sale que es 133.2 centímetros cuadrados. En el ejercicio número 10 me da como dato este rombo, el valor de este ángulo de un lado que vale 12 y me pide el área. Recordemos que el área es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Entonces, si yo tomo como referencia un triangulito rectángulo que se me forma, entonces va a ser D, C, A, por ejemplo. Esto va a ser para mí la altura. A esto le puedo llamar B y a esto que es el lado, que ya me da que vale 12. Muy bien. Entonces, ¿qué también sé? Sé el valor de este ángulo, que es la mitad de D, porque yo estoy tomando esta porción del rombo. Entonces,
esta diagonal le parte a este ángulo en dos partes iguales. Si el ángulo entero vale 138 dividido 2, entonces este ángulo de esta partecita del rombo, que es este triangulito, ese ángulo vale para mí ahora 69 grados. Entonces, voy a tomar como referencia este valor de este ángulo. Y puedo decir que coseno de 69 es igual a cateto adyacente, que para esta gráfica es B, sobre hipotenusa, que es 12. De aquí puedo sacar, por ejemplo, B. Y decir que B vale 4.3 centímetros. Reservo. ¿Qué más? Si yo ya tengo estos dos valores, puedo hallar mi altura. Y altura es 12 al cuadrado, que sería mi hipotenusa, menos este cateto que acabé de hallar, que es 4.3 al cuadrado. Entonces, mi altura va a ser igual a 11.2 centímetros. Muy bien. Pero recordemos, esta altura es el valor de esta porción de la diagonal. Esta es la diagonal mayor y esta es la diagonal menor. Entonces, lo que yo hallé es la mitad de la diagonal mayor. Entonces, la diagonal mayor total va a ser 2 veces este valor. Entonces, me va a dar 22.4 centímetros. Lo mismo hago con la diagonal menor, que yo solamente hallé esta porción, que sería el valor de B. Y si yo quiero toda la diagonal menor, sería 2 veces ese valor. Entonces, la diagonal menor va a ser 2 veces B. Y eso me da 8.6 centímetros. Entonces, el área finalmente es diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y eso me sale 96.32 centímetros al cuadrado. Y eso es lo que me pedía el ejercicio.